En la mañana del 30 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas se preparaban para el asalto final al Reichstag. El objetivo era capturar el edificio antes del desfile del 1 de mayo en Moscú, mientras los comandantes de la ofensiva presionaban por resultados inmediatos. Stalin, al ver que Berlín estaba completamente rodeado, permitió a los comandantes en el terreno tomar decisiones sin su intervención directa. El Reichstag, como símbolo de la caída del Tercer Reich, se convirtió en el principal objetivo de la propaganda soviética. Los defensores alemanes habían creado una red de fortificaciones que rodeaba completamente el Reichstag, con un sistema bien defendido de trincheras y posiciones de combate. En el centro de Königsplatz destacaba un túnel inundado, una estructura originalmente construida para la gigantesca Volkszelle de Albert Speer, que había sido dañada por los bombardeos aliados. El túnel, lleno de agua que se filtraba desde el río Spree, era una de las muchas señales de la enorme destrucción que había afectado a Berlín en esos días. En medio de este caos, la escena se asemejaba a un paisaje apocalíptico, similar a un cuadro de Hieronymus Bosch, con cabezas de cariátides de la fachada del Reichstag esparcidas por el suelo, utilizadas como almohadas improvisadas por los soldados. Tras un desayuno en el que los soldados revisaron su equipo, armas y municiones, el ataque comenzó a las 6 de la mañana. La primera compañía, avanzando apenas 50 metros, quedó atrapada en una feroz tormenta de fuego enemigo, lo que los obligó a tirarse al suelo para cubrirse. A pesar de los obstáculos, 2 batallones avanzaron en un intento decidido de tomar el Reichstag. Sin embargo, la mayoría de sus miembros cayeron en combate debido al intenso fuego proveniente no solo del Reichstag, sino también de la Ópera Kroll, ubicada al otro lado de Königsplatz. A medida que la situación se volvía cada vez más crítica, se desplegó una nueva división para atacar el teatro y limpiar los edificios de los alrededores. Con el fuego cruzado intensificándose, llegaron refuerzos. Cañones autopropulsados y tanques cruzaron el puente Moltke para apoyar a la infantería que luchaba en Königsplatz. El aire estaba lleno de humo y polvo por el constante bombardeo, lo que dificultaba la visibilidad y oscurecía completamente el cielo. La lucha fue brutal, con combatientes atrapados en una ciudad que se derrumbaba a su alrededor, peleando por cada centímetro de terreno. Otro edificio significativo que fue fuertemente bombardeado esa mañana fue el Ministerio del Aire de Göring, ubicado en Wilhelmstrasse, cuya estructura de hormigón reforzado resistió el ataque. Su solidez y proximidad a la Cancillería del Reich lo habían convertido en un punto de reunión para los miembros del partido nazi en uniforme que buscaban participar en la batalla final. La mezcla de uniformes era asombrosa. Junto a las tropas de la Luftwaffe y las Waffen-SS, se podían ver ancianos miembros del Volkssturm, veteranos de la Primera Guerra Mundial, que parecían haber escapado de un museo de cera. En el búnker de Hitler, la mañana antes de su muerte transcurrió de manera rutinaria, con oficiales entrando y saliendo en medio de la confusión y el caos. Sin embargo, una sensación de tensión y desesperación impregnaba la atmósfera. Preocupado de que el cianuro pudiera no funcionar, Hitler ordenó a su médico personal, el Dr. Stumpfegger, que probara una cápsula. Irónicamente, el sujeto de esta prueba fue Blondie, su querida pastora alemana, que había sido su compañera más cercana en los últimos años. El apego de Hitler por los perros se remontaba a su juventud, cuando le habían regalado uno en un momento de extrema pobreza, alimentando su obsesión por la lealtad incondicional. Sin embargo, Blondie y sus cachorros no sobrevivirían. Fueron ejecutados en el jardín de la Cancillería del Reich. Uno de los mayores temores de Hitler en sus últimos días era caer en manos soviéticas. La noticia de la ejecución de Mussolini, colgado boca abajo en una plaza de Milán junto a su amante, lo perturbó profundamente. Como resultado, ordenó precauciones para evitar que su cadáver fuera exhibido en Moscú, lo que incluía la incineración inmediata de su cuerpo. Sin embargo, a pesar de su obsesión por controlar su imagen póstuma, la situación había superado sus expectativas. Su preocupación por cómo lo recordaría la historia lo atormentaba, incluso al borde de la muerte. Eva Braun, su recién esposa, estaba decidida a seguirlo en su destino final. Sin embargo, si su resolución hubiera flaqueado, Hitler habría tomado medidas para asegurarse de que no permaneciera con vida.
Su miedo no era solo por su sufrimiento, sino también por la posibilidad de que fuera capturada, torturada y humillada por sus enemigos. Para Hitler, la muerte no era solo una escapatoria, era una resolución final, profundamente ligada a la idea de no dejar rastros que pudieran ser utilizados por sus enemigos. Asegurarse de que su vida y legado no cayeran en manos soviéticas lo llevó a tomar decisiones drásticas. A pesar de su régimen en desintegración y el avance imparable de las fuerzas aliadas, la única forma de garantizar que el Tercer Reich no fuera utilizado como una herramienta de propaganda para la victoria enemiga era asegurarse de que no quedara evidencia de él. En su mente, la muerte era el último acto de control que podía ejercer, una forma de retener el poder incluso después de su desaparición física. Durante las últimas horas de la defensa de Berlín, la situación era desesperada. Los aliados se acercaban y la resistencia alemana, exhausta, estaba al borde del colapso. Erich Weitling, un experimentado oficial militar alemán, había sido asignado como comandante de la defensa de Berlín. Había ascendido a general debido a sus habilidades tácticas de combate, pero ahora lideraba una batalla ya perdida. Tras recibir la noticia de que no llegarían refuerzos, Weitling estimó que la resistencia de la ciudad colapsaría en cuestión de horas debido a la falta de municiones y la presión implacable de las fuerzas aliadas. Mientras la ciudad se derrumbaba bajo intensos bombardeos, el brigadefuhrer Wilhelm Mohnke, a cargo de las fuerzas del distrito gubernamental, informó que la caída era inminente. Weitling, consciente de la situación desesperada, volvió a solicitar permiso para organizar una evacuación, pero las órdenes de Hitler llegaron confusas y sin sentido. Mientras tanto, en un acto de resignación, Eva Hedler, perturbada por el fin que se acercaba, le dio a su secretaria, Trudel Junge, un regalo final simbólico, una capa de piel de zorro plateado, un artículo que nunca usaría. La imagen de una ciudad en ruinas y un final inevitable era palpable en el aire. Mientras tanto, Weitling, abrumado por el agotamiento físico y psicológico de la batalla, regresó al Wendlerblock, el cuartel general de la defensa de Berlín. En su camino, los sonidos de las explosiones y el denso humo de la ciudad en llamas llenaban su trayecto. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje directo de Hitler. Un mensajero de las SS llegó con una carta sellada desde la Cancillería del Reich, ordenándole que no considerara la rendición bajo ninguna circunstancia y que, si la retirada era inevitable, debería organizarse hacia otras formaciones de combate. Sin embargo, la lógica detrás de estas órdenes parecía cada vez más desconectada de la realidad. Antes del almuerzo, Hitler convocó a su ayudante personal, el Sturmbannführer Otto Gunzsche, y le dio instrucciones específicas sobre qué hacer con su cuerpo y el de Eva. La preparación de estos detalles reflejaba la certeza de que su fin estaba cerca, ya que había decidido no ser capturado por los soviéticos. Investigaciones posteriores de Smersh revelaron que el chofer de Hitler, Erich Kempka, había recibido órdenes el 29 de abril, un día antes, para transportar bidones de gasolina desde el garaje de la Cancillería, lo que indicaba una planificación meticulosa para lo que estaba por suceder. Esa misma tarde, Hitler almorzó con su dietista, Constanze Manziari, y sus dos secretarias, Traul Junge y Gerda Christian. A pesar de la gravedad de la situación, la atmósfera durante la comida fue extrañamente tranquila. Eva Hitler, sin embargo, no participó, ya que se decía que había perdido el apetito, una clara señal de su angustia por lo que estaba por venir. Después de la comida, Hitler se retiró al dormitorio de Eva. Poco después, ambos salieron para reunirse en el pasillo donde Gunther había reunido al círculo íntimo de Hitler. Entre ellos estaban Goebbels, Bormann, los generales Krebs y Burgdorf, así como las dos secretarias de Hitler. Fue una despedida silenciosa, con gestos breves y una atmósfera cargada de tensión. Magda Goebbels, visiblemente consternada, permaneció en una habitación que había pertenecido al Dr. Morell, alejada de la escena central. Hitler, como siempre, vestía su característico uniforme militar, pantalones oscuros y una chaqueta gris verdosa, combinada con una camisa blanca y corbata, lo que lo distinguía de otros líderes del régimen. Eva, por otro lado, llevaba un vestido oscuro con flores rosas en la parte delantera.
El Führer saludó a sus colaboradores cercanos con una expresión distante antes de alejarse de ellos, entrando en la etapa final de su vida. Los momentos eran tensos, como si el aire en el búnker estuviera cargado de desesperación y resignación. A pesar de la gravedad del momento, el búnker no estaba completamente silencioso. Desde el comedor de la Cancillería se podían escuchar disturbios inusuales, en marcado contraste con la atmósfera sombría en otros lugares. Roukus Misch, el operador telefónico de las SS, fue enviado a silenciar el alboroto, pero no recibió respuesta. Más tarde, otro guardia fue enviado a los pisos superiores para poner fin a la celebración. Mientras tanto, Goebbels permaneció en el pasillo, asegurándose de que Hitler tuviera privacidad en sus últimos momentos. En un intento de acercarse a Hitler, Magda Goebbels, sollozando, intentó entrar en la habitación, pero fue detenida por Goebbels. A pesar de su desesperación, la puerta se cerró tras ella, y regresó a sus aposentos, abrumada por el dolor. Parece que nadie escuchó el disparo que acabó con la vida de Hitler. Alrededor de las 3:15 de la tarde, Heinz Linge, el valet de Hitler, entró en la sala de estar, acompañado por Goebbels, Bormann y Assmann. Los demás fuera de la habitación miraron dentro antes de que la puerta se cerrara tras ellos. Goebbels y Linge, con solemnidad, retiraron el cuerpo de Hitler, envuelto en una manta de la Wehrmacht, y lo llevaron por el pasillo y escaleras arriba hasta el jardín de la Cancillería del Reich. En un momento, Linge logró tomar el reloj de Hitler, pero pronto lo descartó, sabiendo que las tropas soviéticas llegarían pronto al área. El cuerpo de Eva Hitler, con sus rasgos rígidos por el veneno que había ingerido, fue traído y colocado junto al de su esposo cerca de la salida del búnker. Los cuerpos fueron rociados con gasolina de los bidones cercanos. Goebbels, Bormann, Krebs y Burgdorf se acercaron para rendir sus últimos respetos, levantando los brazos en el saludo de Hitler. Con solemnidad, arrojaron un trozo de tela o papel encendido sobre los cuerpos, completando el ritual macabro mientras las llamas los consumían. Fuera del búnker, uno de los guardias de las SS, que había estado bebiendo con los demás en el comedor, observó la escena desde una puerta lateral. Emocionado, corrió escaleras abajo hacia el búnker y le dijo a Rokossovski: «El jefe está ardiendo. ¿Vienes a mirar?» El colapso final, el mundo de Goebbels se desmorona. El amanecer del 1 de mayo en Berlín sorprendió a las exhaustas tropas soviéticas desprevenidas. Descansaban dispersas en las aceras o apoyadas contra las paredes de los edificios. Sevskaya, la intérprete que esperaba la caída de la Cancillería del Reich, observó a un soldado durmiendo en posición fetal, usando un trozo de puerta rota como almohada improvisada. Los pocos que ya habían despertado estaban ajustando sus vendajes, sin saber de la noticia de la muerte de Hitler, que había ocurrido la tarde anterior. Algunos todavía se burlaban de los soldados alemanes, gritando: «Gotler Turak, Hitler es un tonto». Por el lado alemán, la noticia de la muerte del líder nazi se mantuvo en secreto durante la noche y solo se transmitió a los oficiales de alto rango la mañana siguiente. El Brigadeführer Wilhelm Mohnke de las SS no pudo evitar hablar en un tono solemne al informar a Krupptenberg: «Un cometa brillante ha dejado de brillar», dijo. Los oficiales esperaban noticias de negociaciones, pero la repentina reanudación de los bombardeos a media mañana dejó claro que los intentos del general por asegurar una tregua habían fracasado. Los comandantes soviéticos insistían en aceptar una rendición incondicional, una idea que Goebbels había rechazado categóricamente. Mientras tanto, los lanzacohetes Katyusha y la artillería del Tercer Ejército de Choque, el Octavo Ejército de Guardias y el Quinto Ejército de Choque continuaban golpeando los edificios semidestruidos. La familia Goebbels en el búnker. Tras semanas de aislamiento en el búnker, rodeados de ruinas y presenciando la caída de la ciudad, Goebbels, su esposa Magda y sus hijos experimentaron el colapso total del Tercer Reich. Vivían bajo condiciones extremas, con el constante rugido de los bombardeos y la abrumadora presión de la derrota inminente. Los 6 hijos de Goebbels no temían quedar huérfanos, ya que sus padres ya habían decidido su destino antes de que pudieran quedar a merced de los acontecimientos. Sin embargo, mientras tanto, los niños parecían disfrutar de la vida inusual en el búnker. Helmut, el mayor, comentaba sobre las explosiones que sacudían el lugar,
tomándolas como algo emocionante. El tío Adolf, como lo llamaban, los había mimado con caramelos y bocadillos, sirviéndolos en una mesa cuidadosamente decorada con un mantel almidonado. Además, tenían acceso exclusivo al baño privado del búnker, el único con ese lujo. Sin embargo, sus padres ya habían tomado una decisión. En la noche del 27 de abril, Magda Goebbels se acercó al Dr. Helmut Kunz de las SS para discutir un asunto serio. Según el relato posterior de Kunz, ella explicó que, dada la situación, probablemente tendrían que tomar medidas extremas con sus hijos, a lo que él no opuso objeciones. El 30 de abril, el día fatídico, los hijos de Goebbels no entendieron qué había pasado ese día, aunque la evidente nerviosidad de su madre les dio pistas de que algo terrible estaba ocurriendo. En medio del caos, nadie había pensado en alimentar a los niños hasta que, de repente, Trudel Yondia se dio cuenta del descuido. Mientras los cuerpos ardientes aún eran visibles en los jardines destruidos de la Cancillería, muchos dentro del búnker comenzaron a relajarse y algunos no dudaron en excederse con el alcohol. Mientras tanto, Bormann estaba enfocado en la sucesión del régimen y el futuro del nacionalsocialismo. Envió un mensaje a Donitz, que estaba en su cuartel general en la costa del Báltico, informándole que había sido nombrado sucesor de Hitler en lugar de Göring. Los documentos están en camino. Debes actuar rápidamente según la situación, decía el mensaje, sin mencionar la muerte de Hitler, quizás porque Bormann sabía que su poder dependía de ello. Sin embargo, la situación empeoró cuando Himmler, que estaba con Donitz en Plön, aún no había sido arrestado por traición. Para Bormann, escapar de Berlín era crucial si quería desempeñar un papel en el nuevo gobierno nazi. Mientras tanto, Goebbels, Krebs y Burgdorf eligieron quedarse, esperando lo inevitable. Los últimos momentos de la familia Goebbels. Al darse cuenta de que el fin estaba cerca, Goebbels convocó al Dr. Kunze, que había aceptado ayudar en una tarea difícil. En ese momento, Goebbels estaba en su oficina en el búnker, hablando con Naumann, el secretario de Estado para la propaganda. Kunze esperó un momento hasta que ambos hombres salieron de la habitación, dejándolo solo con Magda Goebbels. Ella explicó que, con la muerte de Hitler, no tenían más opción que actuar rápidamente. Las tropas soviéticas estaban cerca y se apresuraban a tomar el control, por lo que todo debía resolverse lo antes posible. Kunz sugirió que los niños podrían ser llevados a un lugar seguro, pero Magda se negó. Poco después, Goebbels regresó y le pidió al doctor que ayudara a su esposa en su plan, aunque los detalles exactos no estaban claros. Kunz sugirió nuevamente salvar a los niños, pero Goebbels fue tajante, eso no es posible. Son los hijos de Goebbels. Tras estas palabras, Goebbels salió de la habitación. La ejecución del plan. El doctor se quedó con Magda, quien con calma se preparó para llevar a cabo lo que había que hacer. Cuando Goebbels regresó, comentó que los rusos podían llegar en cualquier momento, lo que los obligaba a actuar rápido. Magda fue a la habitación de los niños llevando un pequeño frasco. Explicó que era necesario para su bienestar, aunque los niños no entendieron completamente la situación. Confiaron en su madre y no mostraron miedo, sin saber que sería la última vez que se acostarían pacíficamente. Magda salió de la habitación, dejando a los niños descansando. El doctor comenzó a administrar morfina. Kunz expresó que no podía llevar a cabo el envenenamiento mientras los niños dormían. Magda Goebbels sugirió que llamara a Stumpfegger, el médico personal de Hitler. Juntos administraron la sustancia y completaron la tarea. Una vez terminado, Stumpfegger se fue y Kunz bajó al estudio de Goebbels con Magda. El acto final. El ministro de propaganda caminaba nervioso. Hemos terminado con los niños, dijo. Ahora debemos pensar en nosotros mismos. Apurémonos, respondió ella. No nos queda mucho tiempo. Magda Goebbels tomó el brazalete dorado del partido que Hitler le había dado el 27 de abril como símbolo de su respeto, así como una pitillera de metal inscrita con Adolf Hitler, 29 de mayo de 1934. Junto con su ayudante, Günther Weyermann, salieron al jardín. Tomaron 2 pistolas y, de pie uno al lado del otro, tomaron su decisión final. Weyermann nos asistió en su intención.
Las pistolas quedaron junto a ellos, y luego Weyermann encendió la pira funeraria final del Tercer Reich. Berlín, sin Hitler, sin Goebbels, sin esperanza. En las primeras horas de la mañana, los generales Krebs y Burgdorf, sentados frente a frente en el búnker del Führer, decidieron terminar con todo usando sus pistolas Luye. Rokossovski, probablemente el último miembro de la Leibstandarte SS en abandonar el edificio, los encontró muertos uno junto al otro. Tras consumir una cantidad considerable de coñac, tuvieron suerte de que su decisión no resultara en una tragedia aún mayor, ya que su puntería se vio afectada por el alcohol. El capitán Schaedler, jefe de la guardia de la Leibstandarte en la Cancillería, también tomó la misma decisión, incapaz de huir con el grupo de Bormann debido a una herida en el pie. Excepto por los médicos, enfermeras y heridos que permanecieron en los sótanos, el edificio estaba casi vacío cuando Misch salió con precaución. La ciudad y su gente. La población alemana, sin embargo, ya no tenía fuerzas para preocuparse por los símbolos. Los civiles cubrían los cuerpos de los soldados caídos con periódicos o pedazos de uniforme, mientras formaban largas filas frente a las cocinas de campaña soviéticas, que habían comenzado a distribuir comida bajo las órdenes de Berserin.